Bienvenidos a Momentos con Dios. Dale play y conéctate con su palabra. Bendiciones, amados. El mensaje que traigo para el día de hoy se llama ¿por qué a mí? Muchas veces como seres humanos nos hacemos esa pregunta y casi siempre va acompañada de un sufrimiento o de un problema o de una situación difícil. Siempre nos preguntamos ¿por qué a mí si le sirvo al Señor? Con este pequeño mensaje espero sea de bendición y sea aclarada esa pregunta. El sufrimiento no es exclusivo del creyente o del no creyente. La diferencia que da es el fruto que viene después de la prueba. Para el no creyente, ¿el fruto cuál es? Angustia, tristeza, desasosiego, amargura, dolor. Para el creyente, ¿cuál es el fruto de ese sufrimiento? La gran mayoría de veces es madurez, el aumento de la fe, la búsqueda de Dios. En 2 Corintios 4, versículo 8-9, dice así: atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Aquí habla el apóstol Pablo a la iglesia, y quién más que él, que fue un hombre que tuvo que pasar por tantas dificultades, nos enseña que nosotros podemos estar atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. Dios está con nosotros. A veces es necesario pasar por momentos difíciles para que entendamos que no estamos solos, que Dios está en cada paso que nosotros damos. Nosotros cuando comenzamos nuestro camino en Jesús, empezamos con una medida de fe, esa pequeña fe con la que comenzamos creyendo en ese Dios. Y esa debe ir aumentando, no puede quedar estancada. La fe fue dada en el momento en que nosotros decidimos creer y seguir a Jesús, pero la fe tiene que ir aumentando día a día. Y a veces pensamos que los problemas o la enfermedad son producto del pecado. A veces somos ligeros para pensar y siempre sacamos nuestras propias conclusiones, y resulta que esos momentos difíciles no siempre son producto del pecado. A veces esos momentos difíciles son utilizados por Dios para que nosotros veamos su poder y su gloria, para que veamos que no estamos creyendo en cualquier Dios, sino un Dios que todo lo puede, que puede sacarnos de ahí y de muchísimas cosas más. A veces somos ligeros para juzgar, y la palabra de Dios nos dice que no debemos juzgar para que no seamos juzgados. A veces señalamos, a veces pensamos incluso en los mismos siervos de Dios, pastores y demás, que de pronto caen en una enfermedad como el cáncer, y nosotros decimos muy seguramente hay pecado en esa iglesia, hay pecado en esa familia, hay pecado en ese pastor, en esa pastora, hay pecado en ese líder. Y resulta que no todas las veces es producto del pecado. Muchas veces Dios quiere glorificarse, quiere mostrarnos su gloria y su poder por medio de esa situación difícil. Vemos, por ejemplo, la historia de José, que yo sé que muchos de nosotros lo conocemos. José, que pasó por tantas dificultades. Primero despertó la envidia de sus hermanos, luego sus hermanos a raíz de esto lo vendieron, luego fue llevado a la cárcel por algo que él no cometió, que fue algo injusto. Pero luego Dios mostró su poder y su gloria, y lo que él nunca se imaginó, Dios lo hizo con él. Y me impacta mucho el resultado de esto. En Génesis 50 podemos encontrar de cierta forma el final más o menos de esta historia. Aun cuando su padre ya había muerto, sus hermanos pensaron que esa situación con José no había cambiado, que él simplemente no se había vengado de ellos porque su padre estaba vivo. Pero en Génesis 50 vemos que su padre ya había muerto, y él estaba hablando con sus hermanos, y sus hermanos le dijeron: ahora que mi padre ha muerto, ya puedes vengarte de nosotros por todo lo que te hicimos. Y el que respondió, José les dijo: sí, mucho daño ustedes me hicieron,
Pero ese mal que ustedes me hicieron, Dios lo transformó en bien. Ese sufrimiento por el cual yo pasé se convirtió en una oportunidad. Dios tiene esa capacidad, mi hermano, de cambiar todo su sufrimiento en algo bueno, en transformar ese sufrimiento en una oportunidad para su vida, en una oportunidad para qué dirá usted, en una oportunidad para crecer, para madurar, para aferrarnos más a Dios, para creer más en Él, para que nuestra medida de fe sea aumentada cada día más. Eso es las pruebas y las dificultades y los momentos difíciles y esos pequeños sufrimientos que muchas veces nosotros tenemos en Dios. Dios los permite para que nosotros tengamos algo diferente, para que se convierta en una oportunidad, para que sea el momento de nosotros actuar y de ver la gloria de Dios, para que nuestra fe sea aumentada, para que maduremos, para que crezcamos, para que no sigamos siendo esos niños espirituales, sino que lleguemos a la perfección que Cristo está buscando en nosotros. Muchas bendiciones.